Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Es un placer saludarles. Gracias por estar del otro lado de la pantalla o de cualquier dispositivo móvil que hoy les permita acercarse al Reloj de Dios y revisar las noticias actuales con un enfoque bíblico. En nombre de todo el equipo, sean bienvenidos. Saludamos a hermana Leti de Enríquez, a nuestro apóstol Sergio Enríquez y hoy nuestro invitado Pablo Arana, que también estará conversando con nosotros sobre la jornada. Un panorama mundial, apóstol, que se presenta muy preocupante debido a que hay muchos rumores de guerra y en este momento ya no parecen tan rumores, ¿cierto? Sí, bueno, realmente el Señor, ahora que tú mencionas esa palabra de rumor, hablaba desde Mateo capítulo 24 que iban a haber guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo los dos, porque estamos viendo las guerras y los rumores de guerras. Es decir, guerras que ya se están llevando a cabo, que hay muchas conflagraciones en todo el mundo, muchas conflagraciones bélicas con armas de fuego. Pues no estoy hablando de guerra comercial, no estoy hablando de guerra a la manera como hacen algunos países contra otros con el narcotráfico, que viene a ser una especie de guerra, ni mandando drogas como han hecho con el fentanilo, que también es otro tipo de guerra, sino que me refiero a guerras, armas de fuego, armas de destrucción, y ahora se le podría añadir masiva, armas de destrucción masiva. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahorita son guerras, esas guerras atípicas que acabo de mencionar, ¿verdad? Como el narcotráfico y todas las que mencioné. Pero también estamos viendo las bélicas como Ucrania en contra de Rusia, que tal vez es la más connotada por las implicaciones que tiene y que ya se están dando. Sí, y también fuerte. La que sostiene Israel contra la franja de Gaza, en donde todavía el grupo Hamás está parapetado, escondido, y no quieren entregar los rehenes que todavía tienen después de casi 2 años, creo que es, porque ¿qué fecha fue el ataque? 7 de octubre de 2023. 7 de octubre del 2023. Estamos, sí. vamos 600 a cumplir, días, dijo Netanyahu hace poco. Imagínate, ya vamos para 2 años, ¿verdad? Sí. ¿En qué condiciones pueden estar esas personas, verdad? Y ahí sí que para entender eso, nosotros no podemos, definitivamente. Nosotros lo único que podemos hacer es escandalizarnos, presentar nuestras condolencias, decir un ay por aquí, otro ay, pero los únicos que están viviendo constantemente eso son, por ejemplo, los rehenes. ¿Qué condiciones tendrán a esos rehenes? Si tienen 18 muertos, dice que querían dar 18 rehenes muertos. ¿Y cómo estarán los vivos? Entonces, eso es algo que tiene pues enojado a Israel, ¿verdad? Ellos no quieren aceptar nada más que le devuelvan su gente bueno, pero ya me estoy metiendo en otro lío. La cosa es que hay una guerra y en donde hay balazos, ¿verdad? En Ucrania y Rusia también. Ahora, los rumores de guerra nos dejan, se vendría a ser casi el cita como una cosa profética, en el sentido, ¿a qué me refiero cuando digo profética? En el sentido de que algo que se ve venir. Mira, esto es más o menos, si lo bajamos, si lo secularizamos la idea de esto que acabo de decir.
alguien tiene una fábrica de toallas. Entonces ellos tienen un departamento de producción, ¿verdad? Pero ellos tienen que saber cuánta toalla tienen que producir, Sí. ¿verdad? ¿Cuánta demanda? Entonces, para saber cuánta toalla tienen que producir, tienen que saber cuánta demanda podrían tener. Eso el que lo va a averiguar es el departamento de marketing. El marketing va a decir, bueno, hay tantos habitantes, la mitad se bañan y la otra mitad no se bañan, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es producir, hay otros acá. Y entonces ellos empiezan a producir porque van a vender eso para su uso. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el belicismo? Precisamente eso, ¿verdad? Digamos, desde que empezó la guerra, se dieron cuenta, sobre todo los países europeos, que no tenían forma de defenderse, supuestamente, que no tenían forma de defenderse de Rusia, por muchas cosas. Digamos, dependían de su petróleo, dependían del gas que ellos les trasladaban y no tenían la capacidad bélica para poder enfrentarse directamente con ellos. Y ellos, pues, no les interesaba muchito, se habían acoplado, se habían acomodado, estaban en una zona de confort, por decirlo así, porque ahí estaba Estados Unidos con su poderoso ejército diciendo, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Sí. Y en la OTAN, y nosotros vamos a pagar, y vamos a hacer y hacer, y nadie decía nada. Pero cuando cambia este gobierno último y él quiere hacer más eficiente su gasto público, entonces dicen, no, ahora ustedes tienen que defenderse, ni modo que hoy voy a estar defendiendo toda la vida. Cierto. No. Entonces nosotros vamos a reducir. Y aquí viene un gravísimo problema que dentro de poco vamos a ver un trabajo de investigación que han hecho nuestro grupo que nos apoya en esto, en donde vemos que Europa se está preparando para la guerra. Entonces, Europa no está en guerra, en una guerra bélica así de armas de fuego. No como fue en la Segunda Guerra Mundial. Europa no está en esa guerra todavía. Bueno, hasta hoy, hasta esta fecha de hoy, ¿verdad? Pero ya se deja ver que se van a meter a la guerra. Y no están buscando un contrincante que lo puedan doblegar fácilmente, sino que están buscando un contrincante que históricamente y proféticamente no ha sido derrotado. Se refiere a Rusia. Rusia jamás ha sido derrotada en esas guerras mundiales. Claro. Japón en su momento, hace como unos 120 años, sí mató a Rusia, ¿verdad? Rusia, Japoncito. Es una isla tan pequeña. Sí, les pegó. Sí. Pero fue algo así como a comparación de la Segunda Guerra Mundial, fue una como escaramuza. Sí. Pero Rusia, incluso Rusia le dice a la Segunda Guerra Mundial, no le dice como le dice todo el mundo, sino que esa es su guerra patriótica. Porque unas cosas que nosotros tenemos que entender ahí, y ahí entra lo histórico, de la historia contemporánea, porque eso no ha cumplido todavía 100 años, ¿verdad? 80 sí, algo así, más o menos 80 años. Sí. Digamos, en la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los muertos los puso Rusia. Exactamente. Pero imagínate, la mitad de los muertos. Cierto. Porque murieron 52 millones y ellos pusieron 25. O sea, más o menos la mitad, pues. ¿Verdad? Pusieron, la mitad de los muertos fueron rusos. Entonces ellos a esa guerra le llaman una guerra como patriótica y por eso es que ellos la celebran. Ahorita, en este mes de mayo, acaban de celebrar, me parece que fue el 8 de mayo, algo así. Entre 8 y 9, porque celebra Europa también. Exacto, ellos celebraron la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando el presidente de Estados Unidos dijo, y nosotros fuimos los que ganamos la guerra, vamos a poner el día de la victoria. Sí. Y entonces no dio feriado como lo hacen con Labor Day, con el 4 de julio y como otros días muy simbólicos, icónicos en Estados Unidos, donde han feriado y la gente pues lo aprovecha, pero sí lo firmó como un día memorable, el día de la victoria. Pero no pudieron con Rusia,
¿Y quiénes se pelearon con ellos? Alemania. Esa es otra cosa bien tremenda que nosotros debemos de entender, que ellos vienen en un conflicto, y casi le podríamos decir de las edades, ¿verdad? Porque esto no es que ellos tengan conflictos de hace 20 años, hace 50 años, hace 100. No, esto viene de hace mucho tiempo y ya casi lo traen entre sus genes, ¿verdad? Para pelearse entre todos ellos. A pesar que son familia, ¿verdad? Pero bueno, antaño los tatarabuelos. Claro, no solamente, sino que vienen ellos, recordate que Sem, Cam y Jafet, de ahí procede toda la humanidad, ¿verdad? Sem vendrían a ser los israelitas, Cam vendrían a ser todas las amarillos, cobrizos y negros, y Jafet los blancos, ¿verdad? Nosotros seríamos como de Cam. Nosotros, la raza nuestra sí es cobriza, vendría a ser de Cam, pero nosotros no, porque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva raza es. ¿Verdad? Hay unas versiones que dicen nueva criatura es, pero en la palabra original dice nueva raza, así que nosotros somos otra raza. Para que tengamos claridad. Independientemente si son de Sem, de Ham y Jafet, nosotros somos la raza, la generación de Jesús, ¿verdad? De eso somos, ¿verdad? Ese es un pueblo nuevo, así dice la Biblia. Exacto. Pero volviendo al punto es bien importante que lo notemos desde el punto de vista histórico, profético, y lo que nosotros estamos viendo ahorita como una proyección, como la que decía yo del marketing. ¿Qué está haciendo Europa en este momento? Ya lo vamos a ver en este trabajo tan bonito que han hecho los hermanos para ilustrarnos de qué es lo que está haciendo y lo temible de cómo se ha ido sustituyendo y cómo se ha estado armando. El país que siempre había sido el país neutral, Suiza, este mes de mayo acaba de comprar, me parece que 400 tanques Leopard, ¿verdad? Que son súper modernos, pero que son 400 tanques para un país que siempre ha sido neutral. Exactamente. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? ¿Por qué se están armando de esa manera, verdad? Finlandia está pues fortaleciendo sus fronteras y está metiendo dinero. Todos están poniendo dinero. Es decir, se están preparando para una guerra no con pistolas de agua, sino que con armas de destrucción masiva. Por el otro lado, Rusia, que es importante que notemos algunas perspectivas históricas de algunas personas que escudriñan mucho esto y que las podamos poner sobre la mesa para ver cómo podrían coincidir con la palabra profética más segura del libro de Daniel. Pero Rusia ha hecho unos avances tecnológicos en su industria armamentística bélica que es impresionante. Ahorita tienen un misil que casi llega a ser nuclear. Ese misil se dice que puede causar tanta destrucción como un arma nuclear sin los efectos secundarios de una bomba nuclear. Porque, digamos, lo que vimos en Hiroshima y Nagasaki después de que tiraron las bombas nucleares es que se quedó contaminada la tierra, se contaminaron la genética del pueblo que quedó sobreviviente. Y por años, casi 40 años, nacieron gente con problemas genéticos debido a esa contaminación del holocausto, un holocausto nuclear. Pero se dice que esta Oreshnik, creo que así es el nombre, ¿verdad? Oreshnik es un misil asombroso, que es indetectable por la velocidad a la que es lanzado, que dicen que es Mach 10, algo así. Wow. Pero es indetectable, su velocidad la miden de kilómetros por segundo. Es una cosa espantosa y que ya la utilizaron una vez, se dice. Entonces, todo el mundo está armando. Exactamente. ¿Por qué? Si se están armando, mira, si tú vas a una tienda, a un almacén y empiezas a comprar ropa de fiesta, de plano que todos dicen, va a ir a una boda, de plano, se está preparando para una boda. O a alguien lo que llega a comprar es porque lo va a usar, a eso me refiero. Entonces nosotros tenemos que ver que esta gente se está armando, toda Europa se está armando. Sí, y apóstol, siguen hablando de paz,
Pero lo irónico es eso, que todos se están armando y de hecho están haciendo nuevas alianzas. Alemania ya de manera más abierta con Ucrania, por ejemplo. Sí, y no solo eso, sino que, mira, rearmar Alemania, el hecho que permitan rearmar Alemania es una de las cosas más peligrosas, ¿verdad? Sí. Porque Alemania ha sido el punto central del conflicto bélico del siglo pasado, ¿verdad? Sí, las dos Ahí es guerras. en donde ha sucedido todo esto. Entonces, ¿qué se viene? Una destrucción, una guerra como nunca se ha visto, ¿verdad? Y la Biblia sí profetiza eso, ¿verdad? La Biblia habla de guerras en Apocalipsis capítulo 9, en Apocalipsis capítulo 6, en Apocalipsis capítulo 8. La Biblia nos habla de una guerra en Ezequiel de Gog y Magog, en una guerra en donde van a bajar, de diferentes guerras, en donde se van a ir a Megiddo, en donde se van a juntar todas las naciones en ese valle para el día de la decisión, le llaman la Biblia. La Biblia habla de varias guerras temibles. Y yo creo que la iglesia vamos a ver algunas de estas conflagraciones. De hecho, ya estamos viendo, ¿verdad? Sí. La forma como está con Israel, la forma como esta Europa perdón lo que voy a decir, porque yo sé que hay muchos europeos que no son de esta manera, pero en su mayoría es una Europa anticristiana, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, y lo podemos ver antisemita. Eso lo podemos ver en España, que como España apoya a los grupos terroristas Hamas, sus gobiernos, no su pueblo, pero su gobierno sí El lo gobierno hace. actual, sobre todo. El gobierno de Pedro Sánchez apoya, no solo él, Inglaterra y Francia con Macron, ¿verdad? Sí. Y por eso es que le pega a la señora, porque... de los videos más famosos de la semana, a propósito. Qué bueno que lo mencionó. Sí, Sí, claro. Entonces ellos están batallando ahí en contra de Israel. Son antisemitas, ¿verdad? Y ellos ahorita están proponiendo leyes en sus países para cortarle las alas a Israel. Pero todo eso es bíblico, todo eso que está pasando es bíblico. Entonces lo tenemos que ver bajo esa perspectiva. Entonces, repito, lo que está sucediendo es una advertencia. Y fíjate que ahorita solo estamos hablando de un escenario. Porque recuérdate que nosotros hablamos del escenario tierra, el escenario mundo, el escenario Babilonia, el escenario cosmos, ¿verdad? Hablamos del escenario familia, hablamos de escenarios diversos, ¿verdad? El escenario la iglesia, el escenario Israel, son 7 escenarios que nosotros estamos constantemente viendo. Pero ahorita es como que si hubiéramos puesto al sujeto bajo investigación en una mesa para empezar a hacer disecciones, ¿verdad? Vamos el bisturí por acá, abrámoslo, ¿qué es lo que tenemos? Eso es lo que estamos haciendo. Y al ver en el escenario mundo, solo ver las guerras que están, solo con ese escenario, ya deberíamos estar pensando que el Señor de plano que viene. Cuando hemos hablado de mundo, siempre hablamos que es el sistema que maneja. El sistema que maneja y que está íntimamente involucrado con el escenario tierra, porque afecta a la tierra. Por poner un ejemplo, digamos, la forma como maneja el mundo sería la organización, el sistema mundo, la organización de las personas para trabajar lo que nos dejó Dios administrando, que tendría que ser la tierra. Ese es otro escenario, tierra. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Solo por poner un ejemplo, que me estoy un poco desviando del tema del escenario mundo, pero no de la escatología. Digamos, la agenda verde que tienen los países europeos, la agenda verde, que así se le llama, para ser ecológicos y todo, ha afectado a la tierra. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, España ha quitado no sé cuántas represas para cambiar su energía hidráulica por energía eólica, energía solar, y por eso tuvieron un apagón, que dicen algunos que fue a propósito, ¿verdad? Acaban de cumplir, esta semana cumplieron un mes justamente. Claro. Entonces, mira, el escenario mundo afecta a la tierra. Entonces, por otro lado, si seguimos destruyendo, porque se ha dicho mucho, ¿verdad?, que los combustibles fósiles afectan
el medio ambiente, y ahora vemos grandes lugares en donde se está deshielando. Entonces, la forma de organización y de administración del mundo afecta a la tierra, ¿verdad? Claro que sí. Esto afecta a Israel, eso afecta a la familia, eso afecta a la iglesia, Sí. eso afecta al cosmos, eso afecta a todo. Todos, entonces se afecta mutuamente. Entonces, esa es otra cosa que debemos de tener bien clara. Eso no se puede detener. Sí. Eso no se puede detener. Porque está escrito. Sí, no solo eso, mira, no se puede detener. Y es importante que nosotros lo digamos. No se puede detener. Y algunas corrientes teológicas, que ahí ya sería el escenario iglesia, que sueñan con que la iglesia va a cambiar eso. La iglesia va a cambiar eso. Eso es la base teológica. En otras palabras, va a imponer el reino, a proclamar el reino de Dios y va a tomar el poder. Esa es una teoría, ni siquiera doctrina, sino que es una teoría que manejan muchos cristianos bien intencionados, pero mal adoctrinados. Se podría comparar como cuando vino el Mesías, que muchos pensaban que él se iba a imponer y que iba a hacer esos cambios. Judas, por ejemplo. Judas, yo siempre he dicho que Judas sí sabía que Jesús era el Mesías. Y él creía que Jesús era el Mesías. Sí. Y él andaba con Jesús de arriba para abajo. Y Judas vio los milagros. Judas vio cómo aquella mujer que estaba endemoniada fue liberada, cómo se multiplicaron los panes y los peces, cómo resucitó a la hija de Jairo, todas las cosas, cómo caminó sobre las aguas el Señor, cómo Pedro también caminó, se hundió y el Señor lo levantó, cómo calmó la tormenta, todo, la pesca milagrosa, todo eso lo vio Judas. Pero su doctrina era, este hombre es poderoso. Entonces, como es tan poderoso, él puede cambiar el gobierno y quitar a Roma. Y entonces nos da el gobierno a nosotros los israelitas, y entonces se va a cumplir, porque ellos tienen profecía de que Israel va a ser cabeza de montes, va a ser la cabeza de las sociedades que vendrá, va a ser... Esa es la profecía que Dios le dio a Israel, así aunque no le guste a la gente, pero así dice. Sí. Lo dice, que Israel será cabeza de los montes y que los que no suban a celebrar las fiestas de los israelitas, sobre su tierra no va a llover. ¿Verdad? Entonces ellos dijeron, esta es la profecía, pero la sacaron de tiempo. Sí. Entonces dijeron, esto es ya. Y no sabían que eso viene después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Claro. Entonces dijeron, vamos a imponer el reino. Ahora regresemos, rebobinemos y vamos a nuestro tiempo. Sí. Y miremos todos los problemas que se están dando aquí en este momento. Y entonces mucha gente cristiana dice, no, lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar la forma de gobierno. Nosotros vamos a sanar las instituciones y nosotros vamos a hacer esto y vamos a cambiar. Y está bien, pues, que haya ese anhelo y que haya el anhelo de no a la corrupción y todo. Está bien, perfecto, y que tratemos de cuidar el ambiente ecológico y recuperemos los lagos. A mí me gustaría mucho que se recuperara el lago de Amatitlán, todos nuestros ríos, nuestras fuentes, el lago de Atitlán. Claro, yo no estoy en contra de eso, pero no nos mandaron con función principal para ello, sino que como humanos, pues obviamente, ¿verdad? Tú que como una persona pensante no va a andar tirando basura en los tragantes o sacar un colchón para el 7 de diciembre y quemarlo y contaminar el medio ambiente. Eso fue tradición hace muchos años, pero no. Y todavía lo hacen, ¿verdad? Sí, pero, sí. Bueno. Hay más conciencia tal vez. Sí, pero a lo que yo voy es que los escenarios se van... llenando de señales y señales y señales y señales, y esto va a explotar. Entonces lo que Dios va a hacer, porque Él lo prometió, Él lo prometió. Él dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, escenario iglesia, estás aquí, y todo aquello parecería que está envolviendo todo el mundo. Entonces Dios dice, muy bien, me lo llevo para que se termine de cumplir todo. Entonces se lleva a la iglesia. Con esto coincide, porque no lo vemos así de esa misma manera,
un versículo, y tengo que regresar para poder hablar un poco más de Europa y de todo, pero solo déjame decir esto. Isaías capítulo 57 dice, muere el justo y no hay quien comprenda. Pero es interesante, muere el justo. Repito, hermanos amados que me están viendo, muere el justo y no hay quien comprenda. Sí dice. Sí. Y después dice, los piadosos son arrebatados. Ya no dice que los piadosos mueren, sino que dice, literalmente dice, los piadosos son arrebatados. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Se lleva gente que muere, se la lleva por medio de la muerte, pero lo que continúa es arrebatados. Isaías 57. Y nadie entiende, dice, que delante del mal son quitados. ¿Cuál es ese mal? Claro. Es la gran tribulación. Sí. Entonces, en este momento, pues sigue habiendo muertes como siempre, ¿verdad? Pero a veces yo cuando miro hombres y mujeres de Dios tan hermosos que están haciendo una obra preciosa y el Señor decide llevárselos, me recuerdo, muere el justo. Caramba, digo yo. Y pero quedó otro grupo, que tal vez no solamente son justos, sino que son catalogados como piadosos. Entonces viene la segunda parte. Los piadosos son arrebatados. Aleluya. Eso sí está entonces, lindo. Que Dios nos meta que Dios nos meta ya como justos o como piadosos. Pero la cosa es que nos quite del mal. Sí. Porque después de eso viene el mal. Entonces, bueno, pero mejor te devuelvo porque si no me voy a emocionar y aquí vamos a terminar. No, de hecho, me gustaría, si me lo permite, que podamos compartirle a la audiencia este informe del que el apóstol ha hablado para que ustedes vean exactamente lo que está pasando en Europa, quiénes se están armando, de qué manera lo hacen, cuánto están invirtiendo, y en un momento más vamos a dar esa lectura escatológica. Aquí lo tienen. La Unión Europea ha puesto en marcha uno de los planes de rearme más ambiciosos de su historia. Un giro sin precedentes hacia una economía de guerra, impulsado por la amenaza rusa y la incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos. ¿Cómo se financiará este megaplan? ¿Quién se beneficiará? Y, sobre todo, ¿a qué costo? En marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una inversión en defensa de 800.000 millones de euros hasta 2030. Esta cifra se basa en que cada país miembro alcance un gasto militar del 3,5% de su PIB. Pero, como aclara la experta Tika Font, fundadora del Centro de Estudios por la Paz de las, esto no es un gasto común, sino una suma agregada de compromisos nacionales. Cada estado deberá endeudarse o recortar otras partidas para cumplir. Actualmente, el país que más invierte en defensa dentro de la Unión Europea es Alemania, con un presupuesto de casi 62.000 millones de euros en 2023, seguido por Francia, que destinó 56.700 millones. Más atrás se encuentran Italia y Polonia, ambas con cifras que superan los 30.000 millones, y España, que invirtió cerca de 22.000 millones de euros. Si sumamos el gasto militar de los 27 Estados miembros, la UE alcanzó los 279.000 millones de euros, mientras que Rusia, considerada la gran amenaza para Europa, apenas rozó los 100.000 millones. Contrario a lo que muchos podrían pensar, la Unión Europea ya gasta casi 3 veces más en defensa que Rusia. Y si a esto le sumamos los 800.000 millones de euros anunciados recientemente como parte del Plan de Rearme Europeo, el gasto militar acumulado de la UE superaría el billón de euros. Una cifra que, en palabras de Tika Font, podría convertir a Europa en la segunda potencia mundial en gasto militar, pero que también plantea una pregunta incómoda: ¿es esto eficiente, racional y sostenible? La industria bélica europea vive un auge histórico. Empresas como Rheinmetall, el gigante armamentístico alemán, han triplicado su valor en bolsa. Incluso ha superado en capitalización a grupos como Volkswagen. La reconversión de industrias civiles, como la del automóvil, hacia la producción militar, ya está en marcha. Entre todos los países europeos, Alemania emerge como la gran ganadora del rearme. Con su poderosa base industrial, es la que más rápidamente está reconvirtiendo sectores civiles hacia la producción militar. Empresas como ThyssenKrupp,
tradicionalmente dedicada al acero, autopartes y ascensores, ya se preparan para un tsunami de pedidos militares, especialmente submarinos. Su cotización bursátil ha subido hasta un 280% en lo que va del año. Por su parte, Rheinmetall, el mayor fabricante de armamento del país, ha anunciado la reconversión de plantas de autopartes para producir material bélico. Otras como Hensoldt, dedicada a radares, planean duplicar su producción reutilizando personal y tecnología del sector automotriz. Para Tika Font, esto no es casual. Alemania está en una crisis industrial importante. Su modelo económico necesita reconvertirse, y la industria militar aparece como una salida estratégica. Pero esta transformación no es inmediata. Y eso tardará algunos años en que se pueda ver si realmente Alemania se convierte en la fábrica de armas de Europa. Lo cierto es que, hoy por hoy, la economía e industria alemana ya son claras ganadoras de este proceso de rearme europeo. El crecimiento acelerado del sector armamentístico europeo enfrenta un desafío clave, la falta de mano de obra cualificada. Según un estudio de la consultora Kearney, si los países europeos de la OTAN alcanzan un gasto del 2% del PIB en defensa, para 2030 faltarían unos 160.000 trabajadores especializados. Pero la situación se vuelve aún más crítica con aumentos mayores. Con un gasto del 2,5% del PIB, podrían generarse unas 460.000 vacantes en la industria militar. Y si se llega al 3% del PIB, se estima una demanda de hasta 760.000 trabajadores cualificados. La gran pregunta es, ¿de dónde saldrá esta fuerza laboral? El principal cuello de botella está en Alemania, donde ya se estudia absorber mano de obra proveniente de sectores en crisis, especialmente de la industria automotriz. Empresas armamentísticas como Rheinmetall ya están en contacto con fabricantes de autopartes como Bosch o Continental para reconvertir empleados y compartir recursos técnicos. Font señala que muchos ingenieros y técnicos que quedarán libres tras los despidos en el sector automotriz podrían ser redirigidos hacia la producción de tanques, radares o misiles. A estas estrategias se suma otra interrogante. ¿Quién pagará todo esto? La respuesta es clara: los propios estados. Para financiar el rearme, cada país tendrá que endeudarse o reconfigurar sus presupuestos nacionales, desplazando fondos de otras áreas. Esta lógica ya se ha aplicado en Reino Unido, donde el presupuesto para 2025 contemplaba un recorte de casi 5.000 millones de euros en prestaciones sociales, redirigidos ahora a defensa. Pero los expertos advierten que, por mucho que se gaste, si el rearme se ejecuta a través de 27 ejércitos nacionales y no de una fuerza común, la eficacia será limitada. La desigualdad entre capacidades militares, como las de Alemania frente a países más pequeños como Bélgica o Luxemburgo, podría hacer del rearme una inversión ineficiente. La industria armamentística europea vive un auge sin precedentes, mientras los estados reorganizan sus prioridades económicas. El estado del bienestar empieza a ceder terreno ante el avance de una economía orientada al conflicto. Como ven, en distintas regiones se llevan a cabo negociaciones para tratar de llegar a acuerdos de paz. Sin embargo, por otro lado, los países se están rearmando. Vamos a analizar esto a la luz de la palabra luego de la pausa. Les invitamos a seguir en el Reloj de Dios. No se vayan. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios. Más 502 56 17 90 99, el número por el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp desde cualquier lugar del mundo y hacer comentarios, también compartir sus puntos de vista y por supuesto algunas noticias que llamen su atención. Seguimos en el Reloj de Dios analizando la situación bélica que está viviendo el planeta Tierra básicamente y tenemos un comentario. Pablo Arana, tú tienes algo que mencionarle al apóstol. Voy contigo. Gracias, Elcita. Sí, apóstol, con lo que veíamos en el video de todas estas naciones preparándose con armamento, incluso me llamaba la atención cómo están convirtiendo ciertas plantas de producción para poder producir precisamente armamento. Yo veía en Joel 3, 9 y 10
que la Biblia dice, proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra. Y más adelante dice, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Ahí vemos cómo el Señor les está diciendo que se preparen para la guerra. Podemos estar viendo entonces que el mundo se está preparando para estos conflictos que ya están profetizados en la Biblia. Sí, gracias, Pablito. Realmente hay dos versículos, bueno, no dos versículos, sino que dos tiempos que lo marcan varios versículos de la Biblia, de esto que tú dices. El que estamos viviendo en la actualidad es: haced de vuestras rejas de arado lanzas y de vuestras podaderas espadas. Wow. Es decir, transformen sus instrumentos de agricultura en instrumentos de guerra. ¿Por qué? Porque vamos a la guerra. Eso no se termina nunca, hasta que viene el periodo milenial, en donde el Señor dice que ya lo que hay que hacer es transformar de las espadas, regresar a los instrumentos de labranza, y de las lanzas a los arados. Pero eso será después de la gran tribulación. Eso será en el milenio. Entonces eso nos deja ver que ahora es esa época, pero es temible, es temible. ¿Te imaginas con un armamento de esa magnitud? Aunque esta señora que hace este análisis dice que es muy poco para los 27 países, y tiene razón si lo pone desde el punto de vista que ella lo está planteando. Sin embargo, yo digo, tantas armas en el mundo, tantas armas, y esos no son los únicos. Ahí se está enfocando solo en Europa, pero Estados Unidos es el país que más armas tiene, y China, que también, o sea, ahí solo está hablando de Europa, ahí no está hablando ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Y otros países Japón, que, pues, esos que Japón, parecieran no tan grandes, Japón, pero sí, han sido poderosos. Sí, que se están armando también porque ante la amenaza china. Entonces, ¿cuánta industria bélica se va a ir en un boom? Y eso se sucede cada vez que viene una crisis económica. Digamos, si lo vemos en la historia, nosotros vemos que el siglo pasado se hablaba de los maravillosos 20, los dorados 20, es decir, 1920 hasta el 30, fue la época de gloria económica, ¿verdad? Todo el mundo feliz y todo. Pero cuando llegaron los años 30 vino la depresión, la Gran Depresión, famosa Gran Depresión, en donde hay fotografías todavía. Yo tengo en algunos documentos que son periodísticos, colas de norteamericanos poniéndose ante lugares en donde les daban sopa gratis porque no había trabajo. Tengo una foto donde ellos están, tal vez si se las pongo también después, esa foto en donde ellos están con sus abrigos, porque es un día de invierno, con sus abrigos formados en fila porque les están dando de comer porque no tenían. Y esos famosos hasta han hecho películas de un boxeador que no podía pelear con toda la fuerza porque no podía comer, pero tenía que llevar, y que es de la historia, es una historia de la vida real y que le volvieron película. Entonces vino la época de la Gran Depresión, y la forma como salieron de la Gran Depresión fue la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión estaba campeante en Europa. En Europa, el marco alemán llegó a valer cero. Wow. No valía nada. Para comprar cosas de comida tenían que dar unas grandes cantidades de papel, marcos, sin valor económico. Entonces, eso como abonó el terreno para la guerra. Entonces, cuando llegó Hitler, empezó la industria armamentística, así como está ahorita. Empezó la industria armamentística a darle fuerte, y entonces Alemania empezó el boom económico. Y entonces, cuando estalló la guerra,
se recuperó la economía. Por eso que vemos ahí, ¿verdad? Pero ahora, tomando en cuenta lo que usted está diciendo acerca de cómo se rearmaron y cómo hicieron esas cosas, se decía en algún momento, bueno, Alemania esta vez pareciera que no tiene nada que ver con toda la guerra, no está en guerra directa con alguien. Sin embargo, este reportaje que acabamos de ver nos marca que Alemania es uno de los más interesados en que todos se rearmen porque eso les va a ayudar a reemplazar su industria automotriz por una industria bélica. Sí, ellos, para empezar, ellos se están rearmando, ¿verdad? Sí. Y es el número 1 de toda Europa que se está rearmando. Pero su industria, y como la industria alemana tiene una buena fama, entonces a ellos les van a comprar otros países, ¿verdad? Sí. Por eso es que también en Estados Unidos hay una especie de, no podría decir desesperación, pero sí hay mucho interés en tierras raras. Claro. Por eso es que el actual presidente le dice, imagínate qué tremendo, ¿va? Porque ellos están haciendo su cúpula dorada, ¿va? Sí, Mientras algo así parecido a lo de Israel. Exacto, mientras allá están haciendo, se están rearmando. Entonces Estados Unidos dice, ok, así como tienen la cúpula de hierro, Exacto. Israel, que cuando vienen los misiles los agarran en el aire y no les pegan, nosotros en Estados Unidos vamos a tener nuestra cúpula dorada. Así es. ¿Verdad? Entonces, el mismo principio. ¿eh? Entonces, hace poco, Donald Trump le dice a los canadienses, si quieren, forman parte de nuestra cúpula dorada. Si ustedes quieren, forman parte de nuestra cúpula dorada. Les costaría 61 mil millones de dólares, no sé si anuales, pero 61 mil millones de dólares, pero ustedes estarían protegidos por nuestra cúpula dorada, que ahorita está protegiendo solo a Estados Unidos. Sí. Pero para eso se tendrían ustedes que convertir en nuestro estado número 51 si lo quieren gratis. Si no lo quieren, van a tener que pagar. ¿Por qué? Porque les interesan las tierras raras. Por eso es que los canadienses tuvieron que traer casi de emergencia al rey Carlos de Inglaterra. Vino a Canadá, para que llegara a establecer que es una provincia independiente, etcétera. Todo eso que es parte de la Commonwealth, del United Kingdom. Entonces, porque el otro está, quiero Groenlandia, se las compro. Y los daneses están también con el grito en el cielo, pero los que viven en Groenlandia, el 65% quieren ser ciudadanos norteamericanos, si quieren. Y que se fue a meter a Ucrania, porque quieren alto al fuego, nosotros ayudamos, pero necesitamos sus tierras raras. ¿Por qué tierras raras? ¿Por qué? Porque de ahí, de esas tierras raras, vienen las armas más sofisticadas. De esas tierras raras se sacan los microchips y todas las cosas que hasta ahora se han hecho mucho en Taiwán. Sí. Y entonces ahí se emparejaría. Entonces, por un lado se están armando para la guerra, por el otro lado se están armando para la guerra, por el otro lado. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Guerra. Sí. Guerra. Viene una guerra de dimensiones dantescas. De hecho, tomando esas palabras que usted ha dicho, y hay este científico también de origen judío, Albert Einstein, él dijo en algún momento, no sé cómo se va a pelear la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. Básicamente diciendo, no va a quedar nada después de lo que va a ocurrir. Apóstol, usted también quería adentrarse haciendo una semblanza acerca de aspectos importantes relacionados con la guerra y los países en guerra. Sí, mira, es que ahora que hablo de las tierras raras también me hace un poco más de sentido. Ahorita voy con la semblanza profética, pero se me viene Rusia invadiendo Israel, según lo describe la Biblia, y dice que es derrotado por el Señor, pero dice que por 7 años queman las armas de los rusos. Los israelitas las usan de combustible. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Cómo así va a ser combustible? Tierras raras. De alguna manera tiene que ser un tipo de combustible ese, ¿verdad? Bien, apóstol, ahora tenemos una participación de nuestra hermana Leti. Tiene una pregunta para usted. Adelante, hermana Leti. Sí, volviendo a lo que leía Pablito en el libro de Joel, ¿verdad? Que todo lo que se usa para la agricultura se va a convertir para hacer armas, ¿verdad? Entonces la agricultura ya no va a haber, ya no se va a poder trabajar la tierra porque no hay utensilios para labrarla, ¿verdad? Ni para sembrar, ni para cosechar. Entonces, una gran hambre. Y eso sería cuando dice la Biblia que una gran hambruna viene sobre la tierra. Y sería el caballo negro que dice en Apocalipsis. De los 4 jinetes del Apocalipsis sería el caballo negro. Y como hay la gran hambruna,
Entonces viene el caballo amarillo, la muerte. ¿Sería así o estoy equivocada? Sí, realmente está íntimamente ligado. Mira, todo está íntimamente ligado. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que, ¿para qué se usa la tierra ahorita? Con el contexto del libro de Joel, ¿verdad? Que de los instrumentos de agricultura iban a ser armas de guerra, aunque eso pues era literal en aquel tiempo porque ahí venían las armas. Sin embargo, ahora de una manera simbólica, espiritual, otra vez, porque de la tierra sacan los recursos para hacer armas de guerra. Incluso la misma Biblia dice que el hierro se saca del polvo, dice el libro de Job, el hierro se saca del polvo. Entonces, ¿de dónde van a sacar toda el acero y todo el material, la materia prima? De la tierra. Eso va a hacer que la tierra efectivamente no sea tan productiva para lo que el Señor la dejó. Entonces hay un gran ejemplo y es en aquellos lugares en donde se empezó a cambiar el uso del maíz para hacer combustible. ¿Verdad? Entonces siguen sembrando el maíz y todo, pero ahora lo que hacen es convertirlo en combustible para ver si logran reemplazar a los combustibles fósiles. Pero entonces, o sea, ¿quieres una tortilla que viene del maíz? No, pero fíjate que le tenemos que echar, ¿cómo le dicen? Etanol, gas o no sé qué, al auto, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí es en donde podríamos ver. Y sí, están íntimamente ligados. Todo, un jinete del caballo blanco, del caballo negro, rojo y amarillo, se afectan entre sí. Así como los escenarios. Exacto. El escenario tierra afecta el escenario mundo y el de mundo, Babilonia y Babilonia, Israel, la iglesia. Y como que si estuvieran jugando un partido de fútbol y se pasan la chibola entre todos, así también esos jinetes, uno habilita al otro. Como también eso sucede con los sellos. El primer sello habilita el segundo el tercero y así sucesivamente hasta que llegan al séptimo. El séptimo habilita las trompetas, la trompeta habilita todas las 7 y las 7 trompetas habilitan las copas. Pero entonces así es, cabal. El caballo negro puede estar habilitando al caballo amarillo en este caso, ¿verdad? Pues, no, eso es, para mí, mira, si lo vemos así, para mí es apasionante, pero si le quitamos lo apasionante por lo peligroso. ¿Ah? Sí, sí. Porque es apasionante porque uno dice, es como armar un rompecabezas, qué bonito. Exacto, como descubrir pero ya cuando uno mira eso en acción, lo temible, el hambre, las lágrimas, las muertes, entonces uno ya no es apasionante, ¿va? Por supuesto. Apóstol, y regresando al tema de la semblanza profética, bíblica, que quisiera hacer usted respecto a estos temas que no podemos dejar de poner atención, las guerras allá en Europa. Sí, yo creo que tenemos que tomar en cuenta la profecía del libro de Daniel, bueno, todas las profecías, pero para esto específicamente de Europa, cuando el Señor le mostró al rey Nabucodonosor, y después se lo dijo el intérprete que vino a ser Daniel, que iba a haber 4 reinos, ¿verdad? Entonces el primer reino era Babilonia, el segundo Medo-Persia, el tercero Grecia, el último Roma. Entonces eso se lo dijo el Señor de 2 diferentes maneras, ¿verdad? Con la estatua llamada de Nabucodonosor y con 4 bestias que después le mostró que brotaban de un mar. ¿Por qué Dios mostrando la misma cosa 2 veces? La Biblia dice que cuando Dios muestra la misma cosa 2 veces porque está próximo a hacerlo y está decidido a hacerla. Sí. Entonces, cuando analizamos y le acercamos la lupa, nos damos cuenta que primero vino Babilonia y, bueno, históricamente cayó, sucumbió ante los medo-persas. Esta a su vez ante los griegos. Y ahí está la historia, Alejandro el Grande y toda la cosa. Pero después vinieron los romanos. El problema es que Roma, según nosotros, ya terminó históricamente. Según nosotros. Y parecería que no. Aunque la Biblia nos narra que cuando el Señor viene en su segunda venida, la piedra que le golpea la estatua, los 4 imperios están de pie. O sea, que históricamente pasaron, sí. pero no pasaron. Históricamente pasaron, según nuestro conocimiento. Sí. Espero estarme dando a entender con esto, pero que el Señor me ayude, ¿verdad?
¿Cómo podríamos decirlo? Si no es literalmente, porque ya Roma no es lo que fue, ¿cómo podría Exacto, ser entonces? por eso, tiene que levantarse de alguna manera. Espiritualmente. Tiene que, digamos, Babilonia, ¿en qué año fue destruida? Pero ahora resulta que la Biblia dice que cuando el Señor venga a la segunda venida, Babilonia va a estar de pie. Claro, Entonces, pero no puede ser literal. Pero ya no es la Babilonia histórica que conocimos, en donde estaba Nabucodonosor, pero sigue siendo Babilonia, porque Apocalipsis capítulo 17 y 18, lo que cae ahí es Babilonia. Ay de Babilonia. Pero no la destruyeron antes, pues. ¿Por qué aparece otra vez de pie? Así como Medo-Persia y Grecia. Pero el asunto es con Roma. Mira, Roma tenemos que tener a grandes rasgos, ¿verdad? A grandes rasgos, por causa del tiempo y por causa de que hay que hacerle bastante estudio. El Imperio Romano abarcó lo que nunca había abarcado ningún otro imperio. Ha habido muchos imperios, no solo estos 4, pero Roma fue impresionante. Como se extendió tanto, y en la estatua, Roma es representada por el hierro. Pero en la estatua, el hierro abarca, digamos, Babilonia era la cabeza, aquí. Medo-Persia era acá. El pecho. Grecia era el vientre. Roma, las piernas. Entonces, todo era una unidad. Aquí era una unidad, aquí era una unidad y aquí era una unidad. Pero cuando llegó al hierro, ya no es una unidad, es una unidad compuesta, si podemos decirlo, porque se divide en 2. Sí. ¿Por qué en 2? Porque era tan grande que tuvo que dividirse en 2. La primera era Roma, que está en lo que nosotros conocemos como Italia. Ahora, ahí estaba el imperio, la capital, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Pero como se extendió tanto, entonces ese emperador tuvo que poner otro emperador lejos, hasta donde se había extendido, que es lo que nosotros ahora conocemos como Turquía, en Estambul, pero que fue conocido como, en su momento, como Constantinopla, y antes como el Imperio Bizantino, y ha tenido muchos nombres, pues. Entonces, se quedó por allá, por donde está el Mar Negro, ¿verdad? Donde vemos ahora Turquía, por allá, por donde está el Éufrates y todo eso. Eso era parte de Roma. Y aquí era parte de Roma, las 2 piernas. Sí. Entonces, esta Roma de aquí cayó en el año 450, más o menos. Aquí cayó. La Roma de Italia. Sí, fue invadida por bárbaros, había mucha corrupción, degeneración, así como está ahora la sociedad, y cayó, cayó. Había una cantidad de homosexualismo impresionante en esa Roma, entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, cayó en el año 435, 450. Entonces, nosotros decimos, ahí cayó, ahí se terminó Roma. Pero no, porque esta pierna de aquí no se terminó. Esta pierna de aquí, esta de aquí se terminó en el año 1450 más. O sea, duró 1000 años más que la otra, pero siempre seguía siendo Roma. Claro. Esta la conquistaron los musulmanes que vino a ser el Imperio Otomano. Sí. Entonces tomaron esta de aquí. Pero, y esto es lo impresionante, pero se dice que la gente que estaba en este imperio bizantino, que era Roma, dentro de ellos surgieron algunos y una de la dignidad de la realeza que se fueron para Rusia y se casaron con lo que después vino a ser los zares de Rusia. Wow. O sea que a eso algunos le llaman la tercera Roma. A Rusia. Esta sería la primera, esta sería la segunda y aquella sería la tercera. Entonces, para entenderlo perfectamente, la parte de Italia, de Roma, esa es la primera. Luego Turquía y por último Rusia, la tercera Roma. Sí, eso es lo que sostienen algunos. Y algunos más lejos que dicen que hay una cuarta Roma que tendría que ser el conjunto de todas estas. Entonces ahora cuando yo miro a una Europa que se quiere pelear a una Roma que se quiere pelear con... Eso no es nuevo tampoco. Te voy a decir por qué no es nuevo. Bueno, eso ya es histórico, pero ahí tendría que venir la aplicación profética. Pero es solamente para ver lo de las estatuas. Espero no estar confundiendo a nadie. No, eso está muy claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dañó? ¿Por qué razón el imperio bizantino
lo que conocemos como Constantinopla, sucumbió ante los otomanos, porque empezaron a hacer cruzadas. Las cruzadas tenían que ir hasta Jerusalén. ¿De dónde venían las cruzadas? De Inglaterra, Portugal, España, Francia, Italia, Alemania. Todo eso tenían que bajar de ahí. Ahí sale la historia de Ricardo Corazón de León, de Robin Hood, de todos aquellos famosos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. bajaron desde allá, se vinieron porque iban a reconquistar Jerusalén, ¿verdad? Porque por su doctrina ellos tenían que tomar Jerusalén. No tenían que haberlo hecho, pero eso fue un papa que en el año 1000 dio esa orden. Entonces se dejaron venir aquellos. Y ya no llegaron muchos de ellos hasta Jerusalén, sino que cuando llegaron a Constantinopla, que los recibieron bien, saquearon Constantinopla y los debilitaron. Roma peleando contra Roma. Claro. Entonces eso puede ser una repetición ahora. Las dos Romas peleando contra esa otra Roma, ¿no? Santo Dios. Porque se tiene que sucumbir. Al final de cuentas, según la Biblia, tiene que sucumbir todas las naciones. Lo que viene es una conflagración de características gigantescas. Claro, esto no lo podemos desarrollar en 1 hora, ni 45 minutos, ni 20, ni 5. Mucho menos 5. Esto es una cuestión de estudiarlo toda la vida prácticamente, para ir comprendiendo poco a poco, porque la revelación tiene que ir con el estudio, tiene que ir con la iluminación de parte de Dios, el conocimiento de la Biblia, de la historia. Y recordate que la historia nos la han cambiado. Le escribe quién ganó la guerra. Y digamos, quién ganó. viene una noticia que se vuelve historia. Y si la noticia era falsa, la historia también. Entonces ahora hay que escudriñar a miles de años, a cientos de años, hay que escudriñar cómo fue verdaderamente la cosa. Sí. Y eso lo tenemos, digamos, ¿cómo fue la conquista de América? A nosotros nos han vendido una forma, pero puede ser que no sea esa. ¿Cómo fue la conquista de Estados Unidos? Nos han vendido lo que le convino a alguien, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, esa es otra cosa. Manipulación. Pero, Apóstol, antes de ir terminando, hablábamos acerca de, por ejemplo, Estados Unidos, que sí, por supuesto que está rearmado, pero también se está protegiendo con esta cúpula dorada. Pero también se habla de países en Europa que están preparando búnkers y tienen una relación bien interesante con códigos. Para despedirnos, ¿qué tal si hablamos un poco de eso? Sí, es impresionante, ¿verdad? Porque dice Apocalipsis capítulo 6, verso 16, hay una versión que se llama el Código Real. Yo desafortunadamente no la tengo aquí o no la encuentro con facilidad. Pero dice la Biblia de las Américas, aunque yo le voy a pedir a los hermanos que la pongan ahí, la Biblia de las Américas dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es una guerra. Entonces, pero la Biblia, el Código Real dice, y dirán palabras codificadas. Dirán palabras codificadas. Dirán una contraseña. Sí. O sea, ¿cuál es la contraseña de tu teléfono? ¿Cuál es tu password de tu computadora? Eso es, dirán palabras codificadas a las puertas de los montes. ¿Y por qué a las puertas de los montes? Porque ahora se están vendiendo, ante este temor, se le está vendiendo a gente millonaria y gente no multimillonarios, sino que solo millonarios y poderosos, ¿verdad? Sí. Se les están vendiendo búnkers para poder sobrevivir en medio de un ataque nuclear, ¿verdad? Entonces, digamos, antes, cuando la Segunda Guerra Mundial y sonaban las alarmas, se iban a la estación del metro y ahí se quedaban los grandes grupos. No, ahora lo están individualizando y tienen sus propios búnkers. Entonces, pero para abrir el búnker, les tiene, según la Biblia, el Código Real, Apocalipsis 6:16, dice, y dirán palabras codificadas a las puertas de los montes y a las peñas, que dicen, cerraos sobre nosotros. Nuestras versiones dice, caer sobre nosotros y escondernos. No tiene mucho sentido como el que tiene en el Código Real. Porque si le das una palabra codificada, se abre la puerta. Ábrete sésamo, ¿va? Y entonces se abre la puerta, se mete uno y entonces, y dice, y cerraos sobre nosotros. Y entonces escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero tierno. Eso es Apocalipsis 6:16, el Código Real. Entonces nuestras versiones
lo ponen de otra manera. Dice, cae sobre nosotros cae sobre nosotros, entonces lo mata a uno. Sí, ¿verdad? Le va a caer un monte rara. a uno. Sí, Se lo sí. echó, ¿ah? Cae sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, definitivamente, eso es parte del armamento de acería defensivo, ¿ah? Como una cúpula, como tú decías, dorada, Sí. como la cúpula de hierro, y como, no sé si quieres comprar uno de esos. Un búnker Un nada búnker. más. Pero de hecho, fuera del aire decía, pues bueno, en Latinoamérica nos sentimos un poco afortunados que el conflicto no es tanto acá, pero de todas maneras No, llega. nosotros Es somos, terrible. mira, las grandes potencias van a agarrar sus recursos Sí. de todos nosotros, que no estamos participando activamente. Por ejemplo, Guatemala, aunque no se nota, es uno de los países que tiene más fuentes de aguas. Sí. Y Entonces, el el agua agua va a es ser el vital, nuevo ¿verdad? oro, sí, claro. Digamos, por ejemplo, Canadá, Canadá le vende agua a California, ¿ah? Sí. ¿Cómo hace? Así como Rusia le vendía gas a Polonia y Alemania, así, digamos, Canadá le trae agua a California, porque en California, it never rains in California, dice Sí, la canción de aquellos, que ¿verdad? llueve en California. Entonces, creo yo que nadie se va a escapar. Los únicos que se van a escapar son los de la Iglesia del Señor Jesucristo, y por eso quiero cerrar con esto, diciendo, no nos olvidemos de la frase y de la oración y del mandamiento que el Señor dio a nosotros, diciéndonos, orad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Orad, fíjate que no dice orad para escapar, sino que dice orad para ser tenidos por dignos, es decir, que ni siquiera somos dignos, No. pero estamos apelando a la misericordia, diciendo, Señor, tenme por digno, por favor. Orad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Yo quisiera pues retirarme ya con esta reflexión y decirle a todos los hermanos, a mí mismo y a los que me escuchan, preparémonos para el encuentro con nuestro Señor, y todo monte bájese y todo valle súbase, ¿verdad? Porque la presencia del Señor viene. Entonces, si pecaste hoy o ayer o antier, no importa cuándo, arrepiéntete hoy y el Señor será magnánimo, generoso en perdonarnos, porque así es Él. A ver, visítate, vuelvo. Amén. Gracias, apóstol. Y lindo terminar con esas palabras de esperanza. Les invitamos a que vuelvan a ver este episodio, ya que hay un análisis bien profundo, y pueden también ustedes ver las distintas versiones de la Biblia para hacer un estudio escatológico de la misma manera, muy profundo. Hasta aquí llegamos en el Reloj de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo episodio, domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.